La danza ha formado parte de la vida del hombre desde el origen de la humanidad y ha sido una de las primeras manifestaciones artísticas. En esta ocasión abriremos paso a un género que no se limita a ninguna técnica ni estilo, que se mantiene en constante transformación y renovación: la danza contemporánea. Antes de abordar nuestro tema, definamos estos dos conceptos. ¿Qué es la danza? La danza es el arte de expresarse mediante el movimiento del cuerpo de manera estética y a través de un ritmo, con o sin sonido. Esto significa que algunas danzas se pueden interpretar sin el acompañamiento de la música. Las funciones u objetivos de la danza pueden ir desde la expresión de los sentimientos, emociones, estados de ánimo, hasta la narración de una historia, el culto a los dioses, entre otros. La danza contemporánea es un arte, y tú sabes que el arte transmite cualquier tipo de cosa que el artista quiera comunicar. O sea que ahí puede ser de denuncia, puede ser simplemente que quiere transmitir lo que está sintiendo interiormente, o sea, lo que el entorno le estimule a comunicar. Oye, ¿y qué te refieres a lo contemporáneo? Bueno, dentro de la danza, el género contemporáneo aborda la realidad humana denunciando situaciones de injusticia en la sociedad. A través de la danza, los bailarines expresan al público una realidad que sintetiza lo que se vive diariamente. La danza contemporánea es un tipo de expresión corporal basada en la técnica del ballet clásico, aunque con menor rigidez de movimientos. Es una clase de danza en la que se busca expresar a través del bailarín una idea, un sentimiento o una emoción. Su origen se remonta hasta principios del siglo XX. Surgió como una reacción en contra de las posiciones y movimientos estilizados del ballet clásico, alejándose de su estricto criterio tradicional y romántico, de cualquier código y regla académica. Fue conocida después de la Primera Guerra Mundial y ha sido la portadora de una importante función: la comunicación. Paralelamente, como reacción a los estilizados movimientos del ballet, surgió una nueva forma de bailar que potenciaba la libre expresión. Una de las pioneras de este movimiento fue Isadora Duncan. A medida que la danza ganaba terreno, fue rompiendo todas las reglas. Surgieron nombres que comenzaron a replantearse los principios de la danza e iniciaron una búsqueda que parecía querer alejarse de lo establecido hasta entonces. Isadora Duncan rompió con los patrones clásicos de la danza y se dejó llevar por la pasión y los sentimientos. Bailó imitando el movimiento de las olas, y fue el mar que impregnó su alma y edificó su personalidad, dando origen a su peculiar estilo en la danza. Isadora prefirió bailar descalza, dejando de lado las convencionales y clásicas zapatillas de ballet. Usaba una sencilla túnica como atuendo. Dora Angela Duncan, o mejor conocida como Isadora Duncan, abandonó la escuela a los 10 años y junto a su hermana Isabel comenzó a impartir clases de danza a otros niños de su barrio, mientras su madre, Dora, daba lecciones de piano para sustentar a la familia. En 1900, las Duncan parten a Europa y se asientan en Londres inicialmente,
cuando Isadora tenía 20 años. Isadora expresó que en Europa había encontrado su máxima expresión como ser humano. Isadora necesitaba expresarse, conocía las esencias y las reglas fundamentales para bailar, y en una de sus visitas al Museo Británico se topó con su vocación, con lo necesario para llevar su arte a grandes salas y salones de la aristocracia británica. Quedó extasiada ante la visión de los jarrones griegos y las figurillas que adornaban esos jarrones, lo que llevó a Isadora a pasar largas horas en el Museo Británico para estudiarlas y descubrir el mundo clásico griego. Un 14 de septiembre de 1927, teniendo 47 años, Isadora paseaba por Niza, Francia, en un auto descapotado. Lucía una larga estola de seda que para su mala fortuna quedó enredada entre una de las ruedas del vehículo, que cuando se puso en marcha hizo que Isadora muriera estrangulada. Otra pionera de la danza moderna es Ruth Saint-Denis, que creó composiciones basadas en las danzas de la India, Egipto y Asia. Nació un 20 de enero de 1879 en Nueva Jersey. Ruth pensaba que la danza era una expresión espiritual. En 1915, Saint-Denis fundó junto con su esposo el bailarín Ted Shawn la Dennis Shawn School of Dancing and Related Arts en Los Ángeles, California. Esta escuela se convirtió en una de las primeras escuelas de danza moderna en los Estados Unidos. Muchos bailarines famosos en la historia de la danza moderna, como Martha Graham y Doris Humphrey, estudiaron en esta escuela con Saint-Denis y Ted Shawn. Mary Wigman nació en Hannover, Alemania, en 1886. Es considerada una de las figuras más importantes en la historia de la danza moderna en Europa. A principios del siglo XX, Wigman creó la danza expresionista. Este tipo de danza moderna expresaba las percepciones y sentimientos del bailarín mediante un lenguaje dancístico orgánico. Wigman pensaba que en la danza no existen movimientos feos ni grotescos, sino movimientos que nacen de un ritmo natural de las emociones. Veía la danza como una catarsis cuyos movimientos surgen como consecuencia de un proceso emocional. Muy inspirada en el mundo asiático y oriental, en sus trabajos, en grupos y como solista, recurrió en muchas ocasiones a máscaras. Los 4 aspectos básicos de la danza de Mary Wigman son el expresionismo, espacio, la danza sin música y el principio de tensión-relajación. Otra importante bailarina del siglo XX es Martha Graham. Su contribución dancística ha tenido una influencia tan grande en la danza moderna como la de Picasso en el arte moderno. Desarrolló un lenguaje dancístico que expresa las emociones humanas y una técnica basada en la relajación y contracción de la respiración, inhalar y exhalar. Hoy en día, la técnica de Martha Graham es uno de los principales fundamentos de la danza moderna. Otra de las figuras de la danza moderna es la bailarina y coreógrafa Doris Humphrey, que es considerada una de las 4 bailarinas que establecieron los fundamentos de la danza moderna norteamericana, gracias a su técnica que se basa en la caída y la recuperación de la dinámica natural de la pisada humana y de la influencia de la fuerza de la gravedad. Creó coreografías basadas en los sucesos del momento, junto al bailarín y coreógrafo Charles Whitman. Fundó una compañía de danza moderna que llevó sus obras por todo el país estadounidense. En su libro El arte de crear danzas dejó el legado de su visión coreográfica. Este es el primer libro de la historia de la danza moderna que analizó y explicó el proceso creativo de una coreografía. La siguiente persona electrizó al mundo con su viril y dinámica manera de bailar. Fue otro de los grandes pioneros más influyentes en la danza moderna americana. Hablamos del mexicano José Limón. Su familia decide emigrar a los Estados Unidos para evitar el conflicto de la Revolución Mexicana. La familia de José Arcadio Limón decidió emigrar en 1918 a los Estados Unidos, cuando José apenas era un niño. Luego de terminar la preparatoria y estudiar arte, descubrió su vocación por la danza en la ciudad de Nueva York.
donde afortunadamente se encuentra con dos pioneros de la danza moderna, Doris Humphrey y Charles Wayne. El lenguaje coreográfico de Limón se distingue por su gran pasión, expresión de emociones humanas, espontaneidad y musicalidad. Limón tenía una gran habilidad de expresar una danza en su esencia más pura, sin gestos ni movimientos innecesarios. Es uno de los coreógrafos de la danza moderna que mejor ha fusionado la música con la danza. Limón dejó de herencia al mundo de la danza un amplio repertorio de coreografías y su reconocida técnica de danza. El primer acercamiento a la danza moderna en México se da a través de Dora Dubí, que en los años 30, además de la enseñanza de la modalidad clásica en la Escuela Nacional de Danza, se incluye la enseñanza de la danza moderna, género que en Europa y Estados Unidos se hallaba en pleno vigor. 1939, año clave para la danza mexicana. Se afloran condiciones maduras para el surgimiento de la danza moderna auténtica mexicana. Danza que incorpora el tema mexicano a los elementos técnicos que en Estados Unidos y Alemania habían desarrollado Ruth Saint Denis, Martha Graham, Doris Humphrey y Mary Wynn. También se dio la visita a México de Anna Sokolow, coreógrafa estadounidense, alumna de Martha Graham. Entra en contactos con escritores y artistas de emigración española. Gracias a ayuda económica de personalidades mexicanas españolas, se organiza una presentación con el nombre de La Paloma Azul. 1940. Se echa a andar el movimiento mexicano de danza moderna, gracias a inauguración del Palacio de Bellas Artes, la primera presentación organizada de los integrantes de la Escuela Nacional de Danza. La visita al país de grandes estrellas de la danza mundial en todos sus géneros, como la compañía de Michio Ito, donde la bailarina Walding, bailarina estadounidense, aparece como solista, quien mostraba las variadas facetas de la danza moderna. Contribuyó en la enseñanza de la Escuela Nacional de Danza, teniendo como alumnas distinguidas a Guillermina Bravo, Ana Mérida y Amalia Hernández. En 1946, Walding se ausenta del país. Guillermina Bravo y Ana Mérida fundan el ballet de Walding, donde surge la idea de crear un centro de enseñanza de danza moderna. En 1947, el gobierno mexicano crea la Academia de la Danza Mexicana. La Escuela Nacional de Danza permanecía vigente para la aplicación de los métodos y las ideas estéticas de las maestras Campobello. La Academia de Danza Mexicana fijaba el establecimiento de cursos de técnica clásica, danza moderna y danza regional. Sus primeras directoras fueron Guillermina Bravo y Ana Mérida. En 1948, Guillermina Bravo, junto con un grupo de bailarines de la Academia de Danza Mexicana, funda el Ballet Nacional de México. 1949, Marta Bracho y Rosa Reina, bailarinas ya formadas en técnica clásica que acudieron a la promoción de la Academia de Danza Mexicana, afirmaban tajantemente que 1950, nombramiento de Miguel Covarrubias del Departamento de Danza del IMBA. El amor por el arte dancístico de Covarrubias y su entusiasmo como organizador permiten que se asiente lo adquirido hasta esas fechas por la danza mexicana. Ese mismo año, Covarrubias invita a José Limón a impartir cursos de coreografía y a presentar a su compañía en el Palacio de Bellas Artes. En 1959, a estricta profesionalización de los cuadros dancísticos del Ballet Nacional de México permitieron trasladar, prolongar y vincular la danza moderna hasta la acción del nuevo género que a principios de la década de los 60 adquiriría el nombre genérico de danza contemporánea. A partir de la mitad de los 50, Guillermina Bravo se preocupó por incorporar a la compañía las enseñanzas de maestros extranjeros, para asimilar primero la técnica de Martha Graham y más tarde de otras tendencias y escuelas de danza mundial contemporánea. 1991. Se establece en Querétaro el Centro Nacional de Danza Contemporánea,
1995. Creación de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. En la actualidad existen diferentes instituciones en donde se imparte la disciplina de la danza contemporánea. Las escuelas pertenecientes al INBA son la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, el Centro de Investigación Coreográfica, la Academia de la Danza Mexicana y Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Mantuvieron su perfil de escuelas a nivel medio superior, y no es sino hasta el 2007 que se transformaron en licenciaturas. El primer referente a la danza moderna en nuestro estado es sin duda alguna el Ballet Bonampak, dirigido por Ana Mérida, un ballet que tenía como objetivo concientizar al pueblo chiapaneco de nuestros orígenes y raíces mayas. Actualmente, los créditos del Ballet Bonampak le pertenecen a la maestra Beatriz Maza. Esto permitió una apertura para la danza moderna en nuestro estado. Sin embargo, estos miembros de la compañía siguieron practicando la danza folclórica, en lugar de pasar a la práctica de conocimientos contemporáneos. En la actualidad, la danza contemporánea en Chiapas resulta relativamente nueva, y fue apenas hace unos años cuando se dio a conocer gracias a la llegada de la maestra Zaira Lobato, que en su estancia en Chiapas nadie se dedicaba a hacer danza contemporánea. A partir de que abrió un taller, empezó a formar gente. Después de esto, llega Judith Camero, un personaje muy importante en la danza a nivel nacional, que para esto estaba Rodolfo Reyes Cortés en Coneculta, un bailarín que ha aportado mucho para la danza a nivel institucional. Trabajó en Cuba haciendo varias escuelas de danza y gracias a su inclinación a esta disciplina artística apoyó a este género que empezaba a surgir en Chiapas. También cabe destacar nombres como el de Sofía Corzo, Yulma Serrano y Rita Fuentes, que todas ellas juegan en la actualidad un papel muy importante en la profesionalización de los bailarines en Chiapas. Y también hablar del profesor Francisco Alonso Villalobos, un bailarín e investigador de la danza contemporánea en Chiapas, que ha trabajado profundamente en proyectos de investigación de la danza en Chiapas. Que no sea el público que lo vamos solamente a entretener, sino un público que lo hagamos pensar, que le cambiemos su sensibilidad. ¿De qué sirve que yo entretenga a un público X, un niño, una señora, un señor, si no lo estoy concientizando? La obra está en el pensamiento, en la idea, en querer provocar al otro. Si yo no provoco al otro, entonces no tiene caso. Si no hay crítica en lo que yo estoy haciendo hacia el sistema, hacia la misma sociedad, incluso hacia uno mismo, entonces no hay necesidad de estar parados frente a un público moviéndose, expresando a través del cuerpo. Entonces la danza contemporánea es